La persona más peligrosa en cualquier enfrentamiento no es la que parece más fuerte, ni la que habla más alto, es la que permanece tranquila. Eso puede parecer contradictorio, pero fue precisamente lo que comprendieron los estoicos, mucho antes que cualquiera. Ellos se sumergieron profundamente para comprender el impacto real de las emociones en una decisión, en un conflicto, en una elección crucial, y, a partir de eso, crearon un sistema de autocontrol tan sólido que dejaba a cualquier adversario sin salida, porque no había forma de desestabilizar a quien ya había vencido a sí mismo. En este video vas a descubrir los 8 principios que usaban los primeros estoicos para mantener la calma incluso en medio del caos, y cómo aplicar cada uno de ellos bajo las presiones del mundo moderno, desde una conversación difícil en el trabajo hasta un momento emocional delicado en casa, porque al final de todo es quien mantiene el control, quien decide el rumbo del juego. Antes de comenzar, si aún no estás suscrito, suscríbete, deja tu like y activa las notificaciones. Entonces, vamos a comenzar. Número 1. Distancia emocional. Cuando alguien te provoca, te grita o te desafía, ¿qué pasa por dentro? El cuerpo se tensa, el pulso se acelera, la rabia sube como un fuego, y cuando te das cuenta, ya estás en medio de la tormenta. Es como si algo tomara el volante y tú fueras solo un pasajero. Y los estoicos sabían exactamente qué era eso. Sabían que, en el instante en que te entregas al calor de la emoción, pierdes el control de la situación. Y peor aún, pierdes el control de ti mismo. Por eso, el primer principio estoico para vencer cualquier confrontación no tiene nada que ver con fuerza, ni con habilidad. Tiene que ver con algo más profundo: la distancia emocional. La distancia emocional es cuando sientes algo muy fuerte, pero no te dejas arrastrar. Es como si tu mente diera un paso atrás y observara todo desde afuera. Sientes la rabia, por ejemplo, pero no le entregas el control. Observas, pero no entras en la escena. Platón decía que el sabio observa las emociones como quien ve pasar una nube en el cielo. Aparece, oscurece por un momento, pero pasa. Él no se convertía en el miedo, ni en la rabia, solo dejaba que fueran lo que son, pasajeras. Este simple acto de no identificarse con la emoción lo cambia todo. Parece sencillo, pero la verdad es que la mayoría aún cae en la trampa, la de convertirse en la propia emoción. Cuando algo te afecta, no solo sientes rabia, te conviertes en la rabia. Hierve por dentro, como si todo en ti gritara por reaccionar. Y ahí es donde todo empieza a descontrolarse, porque la emoción toma el lugar de la razón y empieza a decidir lo que dices, cómo actúas y hasta quién pareces ser. Aunque no seas una persona agresiva, en ese estado puedes terminar diciendo cosas que no querías, hiriendo a quien no lo merecía o atropellando todo a tu alrededor, solo porque dejaste que la emoción tomara el control. Los estoicos hacían lo contrario y adoptaban una postura completamente diferente. Reconocían lo que sentían, pero mantenían una distancia segura. Decían: estoy sintiendo rabia en este momento. Y ese pequeño cambio en el lenguaje ya creaba un espacio entre ellos y la emoción. Parece sencillo, pero ese espacio lo cambia todo. Porque cuando nombras lo que sientes, tu cerebro sale del modo automático y vuelve al modo consciente. Dejas de ser arrastrado por lo que sientes y empiezas a tener elección. Y ahí es donde entra la práctica. La próxima vez que sientas una emoción intensa, incluso en una conversación simple, detente por un segundo y dite a ti mismo: me doy cuenta de que estoy sintiendo rabia. Etiquetar lo que sientes es como apretar un freno de emergencia interno. No eliminas la emoción, pero reduces su impacto. Eso crea un pequeño espacio entre tú y la emoción. Y con el tiempo, ese espacio crece. Y con él crece también tu control.
Porque el secreto no es suprimir lo que sientes, es evitar que eso tome el mando. Cuando logras mantener distancia emocional durante una confrontación, la tormenta dentro de ti empieza a calmarse. Y es en ese preciso momento cuando todo cambia. Mientras la mayoría entra en una confrontación improvisando, sin saber qué esperar y reaccionando a la defensiva, los estoicos hacían lo contrario. Se preparaban antes. Anticipaban y entrenaban lo que harían si llegaba la provocación, y por eso nada los desequilibraba. Número 2. Conciencia anticipatoria. ¿Alguna vez entraste a una conversación pensando que sería tranquila y de repente todo se salió de control? Así es como la mayoría de las personas se pierde, no porque el problema fuera enorme, sino porque las tomó por sorpresa. Los estoicos sabían que muchas veces el problema no está en lo que ocurre, sino en el hecho de que no estabas preparado. La conciencia anticipatoria es la capacidad de percibir con antelación lo que puede pasar, no como una forma de control, sino como una forma de claridad. Porque, por más complejos que seamos, nuestros comportamientos bajo presión siguen caminos bastante predecibles. La rabia suele aparecer de la misma manera, con la voz elevada, tensión en el cuerpo, impulsividad. El miedo paraliza, cierra el campo de visión, limita las opciones, como si todo se volviera una amenaza. Y la impaciencia hace que la persona se rinda antes de tiempo, revela debilidades, presiona por respuestas rápidas y termina abriendo espacio para errores. Y es justamente por eso que anticipar reacciones no es adivinar el futuro, es leer patrones que se repiten todo el tiempo. Un ejemplo claro de esto viene de Miyamoto Musashi, el legendario estratega japonés. Antes de cualquier duelo, estudiaba al oponente con atención, observaba cómo se movía, cómo reaccionaba bajo presión, qué golpes repetía cuando estaba nervioso. No dejaba espacio para las sorpresas. En su duelo más famoso, contra Sasaki Kojiro, conocido por usar una espada extremadamente larga, Musashi llegó tarde a propósito. Sabía que Kojiro era vanidoso e impaciente y usó eso en su contra. En el camino hacia el duelo, esculpió su propia espada de madera, un poco más larga que la de Kojiro. La lucha fue rápida y ganó antes incluso de empezar, porque ya había ganado en la preparación. Esa misma lógica se aplica fuera de los campos de batalla, y tal vez, sobre todo, en ellos. Antes de una conversación difícil con un compañero de trabajo, de un pedido delicado a alguien de la familia, o de un reencuentro con una persona que ya te ha herido. Es ahí donde la preparación emocional marca toda la diferencia. Y comienza con 3 preguntas sencillas. ¿Cuál es el estado emocional probable de esa persona? ¿Qué es lo que realmente quiere con esta conversación? ¿Cuáles son las 3 reacciones más probables que podría tener? Esas preguntas funcionan como un mapa mental, organizan tu percepción antes del impacto. Y cuando tu mente está preparada, la posibilidad de ser desestabilizado disminuye drásticamente. No reaccionas con sobresalto, respondes con claridad. Tu cuerpo no se bloquea, se alinea, y esa diferencia entre actuar por impulso o con conciencia es lo que te mantiene firme, incluso cuando el ambiente se pone pesado. Eso es exactamente lo que hacen los negociadores del FBI antes de hablar con un criminal o con alguien en crisis. No llegan sin preparación. Estudian el perfil emocional de la persona, analizan comportamientos pasados y trazan los caminos posibles de la conversación. ¿El resultado? Mantienen la calma incluso cuando todo a su alrededor está a punto de explotar. Anticipar no se trata de controlar al otro, se trata de conocer el terreno antes de pisarlo. Y cuanto más entiendes los patrones emocionales de las personas, menos te sorprendes y más autocontrol construyes,
porque en un mundo caótico, mantener la calma es una de las formas más silenciosas y más poderosas de liderazgo y autocontrol. Número 3. Respiración estratégica. La mayoría de las personas piensa que el autocontrol empieza en la mente, pero en realidad comienza en el cuerpo, y la respiración es el punto de partida. Cuando la tensión se apodera de ti, es el cuerpo el que necesita ser atendido primero. Y el camino más directo para lograrlo es la respiración. Los estoicos ya lo sabían. Si quieres mantener la razón firme en medio del caos, empieza por el ritmo con el que respiras. Hoy en día, la neurociencia confirma esta sabiduría. Investigaciones de la Universidad de Stanford demuestran que respirar de forma lenta y profunda activa el sistema nervioso parasimpático, que se encarga de reducir el estrés, desacelerar los latidos del corazón y restaurar el equilibrio emocional. En cambio, una respiración corta y acelerada hace lo opuesto. Activa el modo de alerta, aumenta la liberación de cortisol y bloquea el pensamiento claro. Es como si el cerebro se quedara atrapado en el modo peligro, incluso cuando la amenaza no es real. Por eso, antes de reaccionar, puedes recurrir a un gesto simple: parar y respirar. Inhala por la nariz, despacio, contando hasta 4, sostén por un segundo y luego suelta el aire por la boca contando hasta 6. Solo eso, un solo ciclo. Incluso una única respiración hecha con conciencia ya es suficiente para reducir la tensión. Si repites 2 o 3 veces, el efecto se expande. Tu cuerpo se calma, tu mente se aclara y tu respuesta cambia. La neurocientífica Lisa Feldman Barrett lo explica así: tu cerebro no reacciona a la realidad, reacciona a la predicción que hace de lo que viene, y la respiración es una de las formas más rápidas de ajustar esa predicción. En otras palabras, cuando respiras con calma, envías una nueva señal al cuerpo. Todo está bien, y con eso, todo el sistema se reorganiza. Respirar así, presionar el botón de reinicio emocional. Sigues en medio del caos, pero ya no estás hundido en él. Piensa en una persona que pasó años viviendo en relaciones conflictivas, llenas de peleas y discusiones que nunca terminaban bien. Esa persona aprendió, sin darse cuenta, que estar en desacuerdo es igual a entrar en guerra. Entonces hoy, con solo escuchar un tono de voz más alto, una crítica, una palabra fuera de lugar, su cuerpo ya entra en estado de alerta. El corazón se acelera, los músculos se tensan, la mente empieza a buscar amenazas que quizá ni están ahí. No es el presente lo que está provocando eso, es todo el pasado manifestándose de nuevo. Ahora imagina que, en ese momento, ella se detiene y respira. Solo eso. En vez de responder con el mismo tono o cerrarse, crea un espacio. Y en ese espacio, algo cambia. El cuerpo empieza a entender que esa situación no es una amenaza real, y la mente deja de reaccionar a lo que fue, para responder a lo que está ocurriendo ahora. Esa simple respiración consciente puede ser el inicio de un nuevo patrón, un patrón donde hay espacio para escuchar, para posicionarse con firmeza, pero sin perderse en la rabia o el miedo. Esa pausa es la que te reconecta con tu fuerza, porque a veces lo que separa una explosión de una decisión lúcida es solo una buena respiración. Y esa claridad es esencial para nuestro próximo principio. Y si este video te está resultando útil, deja en los comentarios, ya valió la pena. Y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Número 4. Acción con propósito. En cualquier enfrentamiento, el mayor error no es perder la discusión, es olvidar por qué empezó. Cuando eso pasa, todo se confunde. El tono de voz sube, viejas heridas reaparecen, el dolor toma el control.
Y de repente, nadie sabe ya qué está tratando de resolver, solo quieren ganar, y en ese tipo de juego, todos terminan perdiendo. Actuar sin un propósito claro es como pelear en la oscuridad. Te desgastas, te frustras, te haces daño, y al final no avanzas. Los estoicos lo sabían. Para ellos, la diferencia entre una explosión emocional y una acción verdadera estaba en una sola cosa: claridad de intención. Antes de cualquier conflicto, sea una conversación delicada, una reunión tensa o incluso un mensaje difícil de escribir, detente un momento y pregúntate con sinceridad: ¿cuál es mi verdadero objetivo aquí? Esa respuesta debe caber en una sola frase, algo simple, directo, que pueda servirte como ancla emocional. Puede ser: quiero resolver este malentendido sin causar más dolor, o quiero defender mi punto de vista con respeto, o incluso quiero proteger mi paz, aunque la otra persona no lo entienda. Ese pequeño gesto cambia la forma en que llevas la conversación. Cuando las emociones empiecen a subir, vuelve mentalmente a esa frase. Ella te recordará lo que realmente importa. Y cuando te anclas en ese propósito, tus palabras dejan de servir a tu ego herido y empiezan a servir a lo que viniste a construir. Tener un propósito claro no significa ser frío o distante. Significa poner tus emociones al servicio de algo más grande, en lugar de permitir que se vuelvan en tu contra. Ese enfoque transforma los conflictos en puentes, y aunque no haya acuerdo, igual hay crecimiento, porque no te perdiste de ti. Imagina a alguien que entra en una conversación queriendo resolver una situación simple, pero sale de ahí cargando heridas que ni siquiera recordaba. Eso sucede cuando no hay un propósito claro. Ahora imagina lo contrario. Alguien que decide antes de comenzar que solo quiere ser comprendido, sin necesidad de ganar. Esa persona no pierde su centro, aunque el otro lo pierda. Cuando sabes por qué estás hablando, también sabes cuándo vale la pena guardar silencio. Y el verdadero poder no está en ganar discusiones, está en no ser dominado por ellas. Musashi decía: el objetivo final de las artes marciales es no tener que usarlas. Y en los conflictos de la vida, esa frase es un mapa. Cuando tu enfoque está en lo que realmente importa, la mayoría de las batallas pierden sentido antes siquiera de comenzar. Si este principio te hizo sentido, suscríbete al canal, deja tu like y compártelo con alguien que también necesite aprender a usar la calma como fuerza. Porque el autocontrol no es ausencia de emoción, es presencia de propósito. Número 5. Economía de movimientos. Muchas personas creen que ser un buen comunicador es saber responder rápido, pero en la mayoría de los enfrentamientos, lo que más desgasta no es lo que se dijo, sino cuánto se habló intentando tener la razón. Intentas justificarte, explicar, defenderte, incluso cuando la otra persona ya ni siquiera está escuchando. Y cuanto más intentas hacerte entender, más agotado te sientes. Los estoicos tenían una regla simple, pero poderosa. No gastes energía en lo que no lleva a ninguna parte. No toda provocación merece respuesta, y no toda acusación necesita defensa. Cuando reaccionas a todo, sin filtrar, terminas hablando de más, sintiendo de más y al final, entendiendo de menos. Y toda esa energía desperdiciada en exceso emocional hace falta en el momento de mantener el control. Platón decía: el sabio habla porque tiene algo que decir, el necio porque necesita decir algo. Y esta es una de las lecciones más importantes sobre el autocontrol en la comunicación. Un buen comunicador sí habla, pero antes piensa en lo que va a decir. Evalúa el momento, el impacto, lo que hay detrás de esas palabras y sobre todo, si eso sirve a su propósito o solo a su ego herido. Piensa en alguien que empieza el día discutiendo con su esposa por algo pequeño. Luego entra a una reunión y se siente presionado.
responde de más, pierde el enfoque, pierde el tono. Por la noche, recibe un mensaje fuera de lugar y responde por impulso, abriendo otra batalla más. Esa persona no está equivocada por sentir, pero está emocionalmente agotada por entrar en cada situación como si tuviera que ganar. Ahora imagina si, antes de cada respuesta, hiciera una pausa simple. ¿Esto de verdad necesita ser dicho? ¿O solo va a empeorar las cosas? Tal vez, en la conversación de la mañana, bastaba con escuchar con atención y responder con calma. En la reunión, una reafirmación objetiva habría tenido más impacto que una larga explicación. Y, en ese mensaje, el silencio tal vez habría sido la opción más inteligente. Hablar menos no significa sentir menos. La economía de movimientos es eso. No callarse, no ignorar, sino saber en qué vale la pena poner tu atención. Cuando aprendes a responder solo lo necesario, te queda espacio para respirar, pensar y enfrentar los conflictos con más presencia y menos desgaste. Al final, quien habla menos no es quien siente poco. Es quien aprendió que no toda batalla necesita ser peleada y que, muchas veces, proteger tu paz vale más que demostrar que tienes razón. Número 6. Desapego de la forma. Existe un tipo de rigidez que pasa desapercibida, pero que nos hace vulnerables. Es un apego silencioso a una manera fija de pensar, de reaccionar, de mostrarse al mundo. Tú creas una imagen de ti, el fuerte, el lógico, el que resuelve todo. Eliges un camino, estableces un patrón y luego te obligas a seguir por ahí, incluso cuando ya no tiene sentido. Esa rigidez da una falsa sensación de control, pero por dentro te encierra. Los estoicos entendían que la verdadera fuerza está en la flexibilidad, porque quien se aferra demasiado a una idea, a una expectativa, a una versión antigua de sí mismo, sufre más, se frustra más, se quiebra con más facilidad, porque la vida cambia, las personas cambian, y a veces eres tú quien también necesita cambiar, no para agradar al mundo, sino para seguir creciendo. Piensa en alguien que siempre ha sido visto como fuerte, la persona que resuelve todo, que aguanta todo. Se enorgullece de esa imagen y no permite mostrar fragilidad, pero por dentro está cansada y por fuera empieza a endurecerse aún más. La rigidez que parecía fuerza se vuelve prisión, o alguien que se define como racional, y por eso nunca da espacio para sentir. Evita conversaciones profundas, ignora la intuición y trata de vivir como si la emoción fuera una debilidad. Con el tiempo, pierde conexiones, pierde escucha, pierde incluso la oportunidad de conocerse mejor. Desapegarse de la forma es entender que puedes ser más de una cosa, puedes ser fuerte y aún así pedir ayuda, puedes ser racional y aún así sentir, puedes cambiar de opinión, de rumbo, de actitud, sin perder tu identidad. La próxima vez que sientas resistencia ante algo nuevo, pregúntate, ¿estoy diciendo que no porque realmente no tiene sentido? ¿O solo porque no encaja con la imagen que he creado de mí mismo? Esa pregunta abre un espacio donde puedes actuar con libertad, no por miedo a parecer incoherente. La vida no exige que seas siempre el mismo. Exige que seas honesto con quien estás llegando a ser, y a veces la mayor muestra de fuerza es permitirte cambiar. Como dijo Miyamoto Musashi, debes entender que hay más de un camino para llegar a la cima de la montaña. Mucha gente entra en un conflicto creyendo que solo hay una forma de enfrentarlo, presionando, confrontando, intentando imponerse a toda costa. Pero no toda victoria requiere resistencia. A veces, el camino más sabio es aquel que te permite adaptarte, observar y elegir con más calma. Cuando comienzas a soltar las ideas antiguas sobre cómo debes actuar, cómo debes reaccionar o incluso quién necesitas aparentar ser, algo cambia.
El conflicto deja de ser automático. Ya no sientes la obligación de atacar ni la necesidad de demostrar que tienes la razón todo el tiempo. Poco a poco, toda esa fuerza que antes se usaba para sostener una imagen se transforma en claridad. Y cuando eso sucede, entiendes, el verdadero poder no está en ganar, está en elegir con conciencia cómo caminar. Número 7. Soledad constructiva. No todos los enfrentamientos ocurren con otra persona. Algunos de los más difíciles suceden en silencio, cuando estás solo, y aún así no logras estar en paz. Vivimos rodeados de estímulos, de expectativas, de comparaciones, y en medio de todo ese ruido constante, el silencio se siente como un lugar extraño, incómodo, pero sin él no hay claridad. La mente necesita espacio para organizar lo que siente, lo que piensa y lo que realmente importa. Sin ese tiempo todo se mezcla. Los rencores se vuelven verdades, los impulsos se convierten en decisiones, la rabia se convierte en elección y las heridas del pasado siguen hablando por ti. La soledad correcta no te aísla, te reorganiza a ti, a tus sentimientos y a tu mente. No se trata de huir del mundo, sino de poder escucharte en medio de él. Es en ese espacio, lejos de las reacciones impulsivas y de las exigencias externas, donde empiezas a entender qué es lo que realmente te mueve y qué solo te está distrayendo. Piensa en alguien que vive para agradar, que siempre está rodeado de gente, que siempre dice que sí, que siempre tiembla cuando aparece un conflicto y, cuando por fin se queda solo, siente el peso del vacío, porque todo lo que hace es para mantener la aprobación de los demás y nunca ha tenido tiempo para entender lo que realmente quiere. Ahora imagina a esa misma persona tomándose 10 minutos al día para estar consigo misma, sin celular, sin distracciones, sin ninguna obligación. Al principio, tal vez sienta una incomodidad casi física, pero con el tiempo, ese silencio empieza a mostrar lo que estaba escondido: la ansiedad por agradar, el miedo a decepcionar, el cansancio de intentar ser aceptado todo el tiempo. La soledad constructiva es eso, no lo resuelve todo, pero crea el espacio donde dejas de repetir los mismos patrones, por las mismas razones. Te recuerda que no todas las respuestas vienen de afuera y que, muchas veces, lo que parecía un conflicto con alguien era solo un llamado urgente para reconectarte contigo mismo. Porque solo cuando logras estar en paz con tu propia presencia, es que te vuelves verdaderamente libre, libre del ruido, libre de las expectativas, libre de tener que demostrar algo todo el tiempo. Y en ese silencio no te pierdes, regresas a casa. Número 8. Reflexión. Después de un enfrentamiento, es común intentar olvidar lo que pasó lo más rápido posible. La persona se aleja, cambia de tema o llena la mente con cualquier distracción, como si ignorar fuera lo mismo que resolver. Pero los estoicos seguían una lógica diferente. Ellos creían que cada situación difícil trae consigo una oportunidad de aprendizaje, siempre y cuando estés dispuesto a detenerte y mirar con atención. Reflexionar no es revivir el dolor, es reorganizar lo que quedó desordenado por dentro, es transformar un episodio tenso en una oportunidad de crecimiento silencioso. No todos los errores necesitan corregirse en el momento. A veces, el verdadero ajuste ocurre después. Cuando repasas mentalmente la conversación, notas cómo reaccionaste, reconoces los puntos en los que perdiste el control. Esa revisión honesta, hecha sin prisa y sin juicio, es una de las formas más eficaces de evolución emocional. Piensa en alguien que tuvo un malentendido con un amigo. En el momento, dijo más de lo que debía, se sintió mal, pero se tragó todo y siguió el día como si nada hubiera pasado. Ahora imagina que, al llegar a casa,
esa persona reflexionara durante 5 minutos sobre lo que sintió, por qué se defendió tanto, qué habría hecho diferente. Ese momento de silencio no arregla el pasado, pero prepara el terreno para actuar con más sabiduría la próxima vez. Piensa rápidamente en tu última discusión. ¿Qué aprendiste de ella? Tal vez te diste cuenta de que no siempre necesitas decir todo lo que piensas. Tal vez notaste que el silencio, en algunos momentos, protege más que el mejor argumento. Puede que hayas sentido la importancia de separar lo personal de lo profesional, o de mantener la calma incluso cuando el otro se desordena. Repasa esa lista en tu cabeza y piensa en cómo esos aprendizajes pueden evitar que repitas el mismo ciclo de ahora en adelante. Los estoicos llamaban a eso examen de conciencia. Un hábito simple, pero poderoso, que fortalece tu capacidad de tener claridad frente a situaciones futuras. Al crear ese espacio para observar después de un conflicto, dejas de ser alguien que simplemente reacciona y te conviertes en alguien que comprende. Tal vez descubras que te irritas cada vez que sientes que no te están escuchando, o que te cierras cuando necesitas admitir un error. Tal vez notes que no es el tono de la conversación lo que te hiere, sino el viejo miedo al rechazo. Y cuando esas verdades salen a la luz, algo dentro de ti se ordena, no porque todo se haya resuelto, sino porque ahora puedes ver lo que antes solo sentías. La práctica de la reflexión no tiene que ser larga ni formal. Puede ocurrir durante una caminata, al final del día, mientras te cepillas los dientes o te duchas. Basta con una pregunta sincera. ¿Qué me enseñó este momento? Y esa pregunta, hecha con frecuencia, va moldeando la forma en que manejas a las personas, los límites, tus reacciones. Es en ese espacio de pausa y comprensión donde comienza el cambio. Cuando aprendes a mirar lo que viviste con honestidad, los conflictos dejan de ser solo desgastes y pasan a ser puntos de inflexión. Empiezas a reconocer lo que repites, lo que sientes, pero no nombras, lo que necesita cambiar, no en los demás, sino en ti. Y cuanto más consciente eres de esos momentos, más liviana se vuelve la manera de lidiar con lo que antes te sacaba de quicio. Al final, estos 8 principios no son solo estrategias para los conflictos, son prácticas para una vida más lúcida, centrada y fuerte por dentro. Porque cuando comienzas a dominarte a ti mismo, a observarte, a regularte y a actuar con intención, muchos conflictos simplemente pierden fuerza y desaparecen. No es que el mundo haya cambiado. Eres tú quien aprendió a caminar con más equilibrio dentro de él. Y con el tiempo, dejas de ser alguien que vive en guerras innecesarias y pasas a inspirar paz, incluso cuando todo a tu alrededor está en tensión. Si llegaste hasta aquí, eso ya dice mucho sobre cuánto valoras tu propio crecimiento, así que valora eso. Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más aprendiste sobre cómo mantener la calma en cualquier conflicto. Y si este contenido te ayudó de alguna manera, suscríbete al canal. Aquí hablamos de progreso personal con profundidad, con calma y con verdad, porque el autocontrol no es solo reaccionar menos, es vivir mejor. Gracias por estar aquí y hasta el próximo video.